El Gobierno ha abierto el debate en el Congreso de los Diputados para rebajar la edad legal de voto a los 16 años. Vamos a analizar en barra libre lo que supondría esta medida, cuál es el perfil de esos nuevos votantes, de los jóvenes de 16 y de 17 años, y también vamos a ver cuáles serían los partidos más beneficiados. Ojo, que no serían precisamente los más tradicionales. También hablamos de la situación del mercado inmobiliario, de cuáles son las tendencias, por una parte, con el tope del 2% de la revalorización de los alquileres que se va a prorrogar más allá del próximo mes de junio, y también hablamos de la compra-venta con las hipotecas que siguen en máximos a pesar de que la inflación también se nota en el mercado. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre de este último lunes del mes de mayo, y hablamos de un asunto que ya ha generado polémica, y es ese debate que ha impulsado el Gobierno en el Congreso sobre la posibilidad de rebajar la edad de voto hasta los 16 años. Un asunto que ya se estudia en la subcomisión que se ha puesto en marcha para ver si hay que retocar la ley electoral. Vamos a analizar y hablar un poco de los matices que tiene esta idea, y lo vamos a hacer con nuestro compañero, con Miguel Fiter. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? A ver, Miguel, de esto hay mucho que comentar, pero lo primero, la pregunta es de cuánta gente estamos hablando y cuánta gente se, entre comillas, beneficiaría de este cambio en caso de poder votar a partir de los 16 años. Pues bueno, al final el potenciales votantes hay entre 975.000 y 990.000 posibles votantes. El asunto en el sufragio a 16 años es que no votarían todos, es decir, los expertos que hemos consultado dicen que solo votaría 1 de cada 3 posibles votantes de entre 16 y 17 años. Eso significa más o menos un poco más de 300.000 votantes. Estamos hablando de unos 300.000 votantes potenciales, eso es lo que señalan los expertos que has consultado y lo que estás contando en el artículo que cuentas este lunes que publicas en Voz Populi. Queremos saber un poquito cómo es, digamos, las características de este segmento de edad, cómo es un poco el perfil de estos votantes tan jóvenes que están todavía en edad escolar. Bueno, lo primero decir que para trazar este perfil, los expertos que hemos consultado se basan en cómo es el votante, o sea, la siguiente franja de edad, que es el votante que tiene entre 18 y 24 años. Entonces, en base a esos datos, cuentan que un posible votante de entre 16 y 17 años lo que más le caracteriza es su baja participación en política. Esto se debe a que a esa edad una persona no tiene tantas responsabilidades en su día a día como tiene un adulto que le empujen a politizarse y a estar atentos a las decisiones políticas. Entonces hablamos de un votante mucho más susceptible, por tanto, a los mensajes simples, y luego que a la hora de votar son mucho más indecisos. Hay algo que caracteriza sobre todo a estas franjas de edad, que es sobre todo hay votantes más de izquierdas que de opciones de derechas, pero sobre todo prefieren por opciones más radicales. Y aparte de eso, hay que decir que a esta edad también existe otro tipo de formas para manifestarse un poco políticamente, como es el activismo. O sea, no todo es el voto a esta edad. Estamos hablando de gente, cuando hablamos de gente joven, es gente, lo estás diciendo, con otro tipo, no solamente de preocupaciones, sino también de intereses, que lo que pueda tener gente, pues digamos, con más responsabilidades en la vida, como son los propios padres de esos jóvenes, y entonces que también, como dices, son más susceptibles de que pueda calar un discurso, no sé si decir, pues más populista, más simplista. Los jóvenes igual tienen menos herramientas para poder situarse, ¿no?, y tener ahí el otro contrapunto. Entonces, frente a esto, Miguel, lo que me estoy imaginando es algo que es bastante obvio, que a quien beneficiaría la medida de que los jóvenes de 16 y 17 años ya pudieran votar no es precisamente a los partidos más centrados, como pueda ser al Partido Popular o al Partido Socialista. No, efectivamente, o sea, lo que queda claro es que quien menos, los partidos menos beneficiados de que se amplíe la edad de voto son PSOE y PP.
Las opciones favoritas efectivamente son las más radicales. En este caso, los expertos nos cuentan que el voto iría sobre todo a parar a opciones de izquierda radical, en este caso a Podemos, pero también Más País, también a opciones separatistas, hablamos por ejemplo de Esquerra o más radical aún, la CUP, y también en el otro extremo a Vox. O sea, al final nadie, o sea, no hay no se tiene, las cifras no están claras, pero una de estas empresas sí que uno de estos expertos sí que nos contó más o menos que entre el 20 y el 30, solo entre el 20 y el 30% de estos 300.000 se decantaría por una opción del Partido Popular o por votar al PSOE, también porque este porcentaje estaría influenciado por sus padres, que esto también ocurre a esas edades. Y el resto del porcentaje, el 70-80% restante, iría a parar sobre todo a Podemos, pero como decíamos también a Vox y a las opciones radicales. Otro experto nos comentaba que en Cataluña esto sí que tendría un impacto y que beneficiaría más que a la CUP a Esquerra Republicana, porque se trata de un votante que ha crecido en ese ambiente más politizado y por tanto sí que se manifestaría mucho más. Al final estos 300.000 votantes supondrían un 2,5% del censo, o sea, ampliar el censo electoral que hay en España, ampliarlo un 2,5%. Y lo que queda claro, según los expertos con los que hemos hablado, es que no tendría un golpe de efecto para ningún bloque, es decir, que se amplíe la edad de voto no supondría que la izquierda ganara las próximas generales, porque el Congreso, o sea, la propuesta, la idea es que esta modificación se realice antes de que concluya la legislatura, aunque sea muy complicado de hacer, pero no tendría ningún golpe de efecto ni por la izquierda ni por la derecha. Bueno, pues la verdad que me quedo con los detalles de esas características y esos perfiles, pero sobre todo me quedo con que no hay grandes estudios que se hayan hecho de qué es lo que votarían gente de 16 y 17 años, que yo creo que para este debate, evidentemente, que además no es la primera vez que se pone encima de la mesa, sería interesante saberlo. Así que, con interés, leemos tu artículo. Miguel Fiter, muchísimas gracias por la información. Gracias a ti. Y como cada lunes vamos a hablar de tendencias en el mercado inmobiliario en Barra Libre y lo vamos a hacer con nuestro experto, el experto de Voz Populi en esta materia, que es Joaquín Hernández. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy buenas, Alberto. Bueno, Joaquín, estamos contigo en este plato de Barra Libre para hablar, como siempre, de cómo está la situación en el mercado del alquiler y de la venta, de la compraventa de viviendas. Vamos a empezar por lo primero, porque en estos días estamos viendo cómo el Gobierno tiene esa intención de prorrogar, más allá de finales de junio, ese tope del 2% de la revalorización de los alquileres para topar el precio, porque el IPC, la inflación, está desbocada por las nubes, y así para proteger un poquito a los inquilinos frente a los posibles aumentos que les puedan poner en marcha, ¿no? Sí, aumentos de 50 a 60 euros al mes en los principales mercados que para muchos serían difíciles de sostener, para muchos inquilinos. Esta medida se implementó ya en marzo y se prorrogaría previsiblemente hasta septiembre, ya que la inflación sigue muy elevada, sigue en torno al 7, el 8, 9, 8. Las previsiones para lo que queda de año dejan entrever, como ya anticipamos en su momento que el Gobierno planeaba esto, dejan entrever que el Gobierno va a acabar prorrogando este tope a las renovaciones de los contratos, al precio al que se actualizan los contratos, probablemente hasta finales de año, hasta diciembre. Hay que recordar que se impuso este límite con una inflación del 7,6% y las previsiones apuntan a una inflación en el orden del 5, 6, 7 de promedio para lo que queda de año. Por lo tanto, lo previsible es que esta medida no solo se prorrogue hasta septiembre, como ya dejó entrever la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, sino también incluso más allá, hasta diciembre. Algo que, por cierto, un escenario con el que, por cierto, ya el sector cuenta desde marzo, incluso desde finales de marzo, cuando se implementó por primera vez esta medida, que al final busca atenuar, aplacar el impacto de la inflación en los alquileres. Es una medida, en teoría, excepcional, pero hay quien teme en el sector en el sector de los propietarios, claro está, que esta medida se prorrogue en el tiempo, en tanto y en cuanto se vuelva permanente de alguna manera, en tanto y en cuanto no se pueda capear la inflación. Añadir sin más que esto además acontece en un contexto de espiral al alza de los alquileres, que están volviendo a niveles prepandemia. Ya de hecho en abril, según los registros de Idealista, se registró la mayor subida prácticamente en 2 años de los alquileres. Los alquileres están ahora alrededor del un 5% por debajo de máximos
prepandemia, de máximos con las inercias prepandemia. Por lo tanto, estamos en un momento de subida de precios, de escalada de precios y además, digo, por inercias propias del sector, de recuperación de esos descuentos que se produjeron durante la pandemia, porque se ha de alguna manera absorbido buena parte, incluso en algunos mercados, incluso más de la oferta que se acumuló durante la pandemia, con el agravante además de la inflación que repercute directamente sobre los contratos. La inflación ahora en los alquileres está topada al 2% y lo previsible es que esa medida excepcional, según el gobierno, se prorrogue hasta finales de año. Claro, porque lo que le faltaba a la gente ya es que si ya con la inflación está sufriendo pues, los efectos en todo, en los supermercados, en las cosas del día a día, en la factura de energía, pues que encima también te suba el alquiler, para muchas familias es un problema. Y cuando el gobierno tomó esta medida en justicia, es decir, que se temía ya que si la inflación llegara al 10%, que llegara ya al 10%, lo que hubiera supuesto en algunos casos subidas de los alquileres de 100 euros al mes. Una sobrefactura muy importante para los inquilinos, que recordemos es un mercado que tiene dificultades por el peso que suponen entre sus ingresos los costes del alquiler. El problema es cuando le pones el final a este tope, ¿no? Porque al final si estás poniendo un tope del 2%, ahora se prorroga más allá de verano o igual hasta finales de año, como estás contando, habrá un momento dado en el que el tope sí se acaba, entre medias hay una inflación interanual igual del 5, 6, 7%, claro, y los casos dicen, bueno, sube de golpe aquí, lo que haga falta. La idea es, evidentemente, que la inflación empiece a atenuarse, ¿no? Que empiece a aplacarse y que empiece a bajar hacia finales de este año, principios del que viene, ya empiece a volver a niveles más normales. El problema es que, también te digo, si la inflación se mantiene alta, no solo va a ser un problema para los alquileres, va a ser un problema para toda la economía, ¿no? Pero claro, en el caso de los alquileres es menester recordar que, claro, que hay una ley, la ley de arrendamientos urbanos, que indexa las renovaciones de los contratos al IPC. Por lo tanto, hay una cuestión ahí de seguridad jurídica que preocupa en el sector, porque al final se está aplicando una medida, en teoría temporal, que corre riesgo de volverse permanente, ¿no? La situación es que si esta medida se elimina, o sea, mejor dicho, si esta medida se prorroga indefinidamente, pues evidentemente muchos potenciales propietarios o personas que podían pensar en poner sus pisos en el mercado del alquiler se lo piensen dos veces, lo cual reduciría la oferta, lo cual acabaría repercutiendo en los precios, encareciendo los precios, porque al final habría menos oferta. Entonces es una espiral, un círculo vicioso que al final redunda en lo mismo, en mayores precios del alquiler. Claro, Joaquín, ahora estamos en esa situación en la que si alguno está pensando en mudarse porque su casero le quiere subir el alquiler, claro, dice, bueno, estoy pensando en mudarme. El peligro es que si al final te mudas, en lugar de esa subida de un 2% que es el tope, lo que te encuentras es con un alquiler de otra vivienda de características similares que sea todavía bastante más caro que lo que tienes ahora mismo. Eso en el precio del alquiler. Pero es que luego en la compraventa de vivienda, Joaquín, la inflación, que también tiene sus efectos, también hay subidas de precios importantes en este mercado, pero esto no está frenando la compraventa porque vemos todavía un ritmo de operaciones, la verdad que es muy importante con respecto, evidentemente, a lo que habíamos vivido en pandemia. Esa subida no mengua a pesar de la inflación. Sí, hay un ahorro acumulado todavía presente. Hay un segmento medio alto que sigue teniendo mucha capacidad de comprar, digo a nivel nacional, y no te cuento ya a nivel internacional. Hay que recordar que el comprador extranjero está volviendo al mercado español y con mucha fuerza, especialmente desde mediados del año pasado, y así también lo ha empezado este año, en 2022. Hay una especie de recuperación progresiva del comprador extranjero que evidentemente empujará los precios al alza. Porque allá donde los extranjeros, digamos, invierten, están más dispuestos a invertir, en la costa, por ejemplo, tal, el inversor extranjero con más dinero lo que hace al final es encarecer un poquito toda esa zona, ¿no? Es una cuestión lógica, tiene más capacidad adquisitiva, está más preparado para invertir más dinero, y con eso al final empuja los precios al alza. Eso por un lado, pero luego también está el comprador nacional, que se lo puede permitir porque, digámoslo, todavía los niveles de financiación los costes de financiación están en niveles históricamente baratos, siguen muy baratos, y claro, la historia está en que en el futuro cercano se avecina una subida de los tipos de interés a partir del mes de julio, con lo cual, ¿qué piensan los compradores? Una cuestión de perogrullo, o sea, de cajón, de manual. Aprovechar ahora para comprar, para endeudarse a tipo fijo. Hacerse la hipoteca ahora, no hacerse esperar la hipoteca a tipo fijo, cuando suba. Efectivamente, aprovechar los tipos de ahora, los niveles de interés de ahora,
Y de hecho en febrero se registró la mayor cuota histórica sobre el mercado de las hipotecas, de hipotecas a tipo fijo. En marzo las hipotecas subieron respecto a febrero. En febrero ya se empezaba a vislumbrar que había una especie de freno en ese boom, que seguía muy elevado la concesión de hipotecas, pero que se empezaba a crecer cada vez menos. Sin embargo, en marzo hemos visto que ha habido un nuevo repunte, pero claro está, con una fuerte presencia de la hipoteca a tipo fijo. Y hay quien dice en el sector que lo previsible es que incluso en los próximos meses no debería extrañar que incluso los niveles sigan subiendo, que haya una especie de boom o reboom que se mantenga en estos meses. Claro está, como antesala a ese cambio de tipos, ¿no? Como marco, como escenario de gente que quiere aprovechar el actual escenario de financiación barata para comprar ahora antes de que los intereses se empiecen a disparar. Bueno, pues ya lo ven las tendencias en el mercado inmobiliario que siempre generan mucho interés y qué mejor que tener a un experto para poder hablar de ello. Es el caso en Voz Populi, donde tenemos a Joaquín Hernández. Muchísimas gracias por todas estas explicaciones, como siempre. Gracias a ti. Y con esto acabamos esta edición de Barra Libre. Nosotros volveremos como siempre el martes con más contenidos.